Buenas, soy Isabel Martín, estamos en el programa Decora y hoy vamos a hablar de tejidos. Buenas, aquí estamos de nuevo y hoy quiero hablaros de tejidos. Es un mundo muy amplio, es algo muy complicado. Os podéis encontrar 20.000 composiciones, tejidos, formas, colores, estampados, tejidos para destinar a diferentes usos y es un mundo muy amplio. Os voy a intentar explicar las bases y lo principal que hay que tener en cuenta para poder elegir un buen tejido para vuestra casa. ¿Y de qué forma? Siempre os aconsejo que os dejéis aconsejar por profesionales. ¿Por qué? Porque, como os digo, los tejidos es un mundo muy amplio y donde nos podemos encontrar muchísimas variedades. Os he traído unas pequeñas muestras, ¿vale? Para poder un poco haceros ver o enseñaros las diferentes formas y lo que nos podemos encontrar. Tejidos para exterior, tejidos algo más decorativos, tejidos más funcionales, tejidos cálidos a la hora de realizar alguna colcha. Entonces, quiero enfocar primero. Os quiero primero decir, siempre hay que tener en cuenta la ventana que vamos a cubrir y si es necesario tapar la vista al exterior o no. ¿Por qué? Porque como siempre os comento, a mí me encanta la luz natural y intento siempre aprovecharla al máximo. No es lo mismo vivir en un bajo que vivir en un séptimo, no es lo mismo. Entonces no tenemos la misma necesidad de cubrir nuestra privacidad, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, normalmente, y es lo que os aconsejo, las cortinas es algo que tiene que ser muy liviano, tejidos muy naturales, tejidos que quizás, aunque creáis que no tienen personalidad, sí lo tienen, porque son fibras naturales, los linos, y combinados con poliéster, que es una fibra sintética, porque el lino en sí solo es una fibra natural muy complicada a la hora de limpiar, de lavar y demás. Entonces lo suelen fusionar o lo suelen mezclar con poliéster, ¿vale? Es una de las fibras industriales que más se están utilizando. Normalmente, como os digo, a mí me gustan mucho los tejidos visillos, muy livianos, que tienen mucho cuerpo, mucha movilidad, algo que me permita decorar y que tenga cuerpo. No me gusta poner cortinas dobles, antiguamente las cortinas se ponían muy cargadas, muchos metros de tela, hoy en día no, son algo muy sencillo y tenemos muchas variedades, desde barras, donde podemos colgar la cortina, estores, rieles, mecanismo de lamas, pequeñas cortinas de varilla mucho mejor que las que conocemos antiguamente. Entonces hay muchos conceptos que podemos destinar según la estancia y lo que queramos conseguir, tanto en privacidad como para dar o no dar, quitar o poner más luz. Me gustaría en principio comentaros lo más fácil o lo más práctico, que es a lo que yo voy. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo que perdure en el tiempo. Son los visillos de poliéster. ¿Por qué? Para mí es una fibra sintética, puede resultar algo más fría, es mucho más cálido una cortina de algodón, una cortina que tenga algo de lino, hay muchísimas fibras. ¿Pero por qué? Porque el poliéster es algo muy fácil de lavar, muy fácil de limpiar. Es una cortina que muchísimas veces no hace falta ni planchar, simplemente lavar y volverla a colgar. Entonces, partiendo de esa base, tenemos muchísimos estilos.
Aquí una pequeña muestra, os puedo enseñar una pequeña muestra de visillos. Estos son visillos que se suelen colocar solos. Podemos acompañarlos con alguna pieza o pata decorativa con un poco más de color, pero como siempre os digo, a mí me gusta dar el color con piezas diferentes, con alguna pieza decorativa, algún cuadro, algún cojín, y que el resto esté un poco más en consonancia. Entonces, partiendo de ahí, tenemos lo que es tema de visillos que podemos hacer de diferentes formas: rizo normal, que tenga un pequeño buchón arriba, rizo de 3, hay diferentes estilos a la hora de confeccionarlo. Luego están los gestores, como ya sabéis, también se pueden fabricar o con tejidos plásticos, como son los screen, o se pueden fabricar también con visillos. Se pueden tener diferentes cogidas, que ahora sí eso os pondremos algunas fotos para que veáis de lo que me refiero. Son telas que se van arrugando a la hora de subir, o son los enrollables que van enrollándose en su propio tubo. Dependiendo si tenemos un estilo más industrial, si queremos un estilo más cálido, pondremos uno u otro. No es lo mismo una cortina para un cuarto juvenil que podemos encontrar debajo de un escritorio que una cortina para un dormitorio de matrimonio, que suele ser algo más cálido. También podemos combinar algunas estampaciones. Antiguamente se llevaban algo muy grande, algo muy definido, flores. Hoy en día no va tan definido, es algo pequeño, algo decorativo, algo que nos puede marcar un poco la diferencia con el resto de la habitación, pero son colores que normalmente no suelen ser muy estridentes, ¿vale? Para mi gusto no. Luego tenemos cortinas que pueden servir solo, se pueden poner solas, no necesitan nada más, visten por sí mismas, son visillos muy sencillos que van decorativos, y simplemente con esto podemos darle una nota de color y no necesita acoplarle ningún otro complemento, ¿de acuerdo? Luego también están los temas de, como os he dicho antes, de tema plástico, que vienen muy bien para el tema de la cocina. ¿Por qué? Porque no es necesario quitarlo, se limpian en el momento, se limpian en el sitio, y es algo muy agradecido. Lo mismo pasa con tejidos especiales para el baño, porque normalmente no se suelen poner cortinas en el baño, no soy partidaria de ello, pero hay gente que le puede gustar, o porque tiene un problema de privacidad y necesita pues que esa ventana esté un poco más tapada. Pues entonces ahí hay tejidos especiales para el tema de la humedad, que no se apurgaran ni les pasa absolutamente nada. Y son tejidos que están especialmente destinados a este tipo de estancias. Si entramos en el tema infantil, os podemos perder. Hay de todo, desde nubecitas, estrellitas, rayitas, todo es combinable, todo se puede formar, edredones, lo que queráis, y gama de colores. Hay muchísimas gamas de colores, hay posibilidad de hacer lo que queráis, tanto en infantil evidentemente, como en matrimonio o en el salón. Me gustaría también comentaros, así por encimilla, que es muy amplio el tema de las cortinas, cierto, es muy difícil desde el principio tener una idea totalmente clara. Normalmente cuando un cliente viene a hablar conmigo a la tienda, cree que tiene la idea clara. Yo vengo buscando esto, quiero algo fácil, vale, algo fácil, algo sencillo. Venga, ¿qué quieres? Una raya. Le voy sacando rayas y normalmente, pues esta también me gusta, esta también me gusta. Entonces, es muy complicado tener una idea muy definida desde el principio, y se van viendo tejidos y la idea va cambiando. Y entonces, a partir de ahí podemos ir trabajando, podemos ir enlazando cojines con la cortina, con algún play dejado en el brazo del sofá o en los pies de la cama, y normalmente los tejidos suelen ser cálidos, nos dan calidez, nos dan confort, nos dan ese toquecito de comodidad, ¿vale? El tejido es muy importante. Y también quería deciros, no solo en cortinas, es muy importante el tejido que utilicemos para los sofás, para tapizar, para un cabecero de la cama. Eso es algo que también tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque un cabecero de la cama es algo que puede sufrir por el roce de la cabeza y demás, entonces no es lo mismo poner un tejido que sea fácil de limpiar a poner un tejido que sea muy delicado. Pasa lo mismo que con el sofá. Con el sofá hay tejidos muy cálidos, tejidos muy agradables, tejidos que nos dan confort, pero tenemos que tener en cuenta siempre, siempre nuestra comodidad. No podemos tener un tejido que necesitemos cada 2 por 3 desenfundar ese sofá para lavarlo. Y si tenemos niños ya ni te cuento. Si tenemos niños tenemos que buscar un tejido
lavable, repelente de líquidos y que sea para nosotros algo que no nos dé trabajo, sino que nos dé una comodidad sin que nos dé el trabajo de tener que desenfundar a cada momento. También tenéis que tener en cuenta si tenéis mascotas. Incluso ya hoy en día hay tejidos especiales para mascotas. Si tenéis gatos, hay un tejido especial para que el gato no pueda arañar ese tejido y sacar los hilos. Es algo, la verdad, que es muy novedoso. Lleva unos cuantos años y se está utilizando cada vez más. También hay uno para que el pelo del perro no sea tan adherente y no se quede tan pegado. Todo eso también lo podéis tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenéis mascota os puede venir, como os digo, súper bien. Combinaciones de colores. A mí me encanta, sobre todo en el tema de cojines, combinarlo con cojines más fuertes, cojines de color, una raya, un vivo. ¿Por qué? Porque es la nota de color que yo quiero darle a mi casa, es algo que yo quiero que esté y que quiero que dentro de la composición que he hecho me marque ese punto de color. ¿Por qué? Porque quizás dentro de 3 años, ahora me gusta el color rojo, pero dentro de 3 años me gusta el azul. No es lo mismo cambiar una cortina, cambiar un sofá, cambiar un mobiliario, a cambiar un simple cojín, una alfombra, ¿me entendéis? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Me gustaría también puntualizar, no sé, os he comentado el tema de las diferentes composiciones que puede haber, que suelen ser cálidos, y os he comentado el tema de los sofás, que tenéis que tener en cuenta el tema de la tapicería, que es algo importante porque hay muchos tejidos naturales que ya vienen con un tratamiento especial para repeler el agua, también os lo he comentado. Y también quería hablar un poco de los tejidos de exterior. No tenemos por qué irnos a tejidos simples, sencillos o a estampaciones enormes de flores porque son tejidos plásticos que repelen el agua. No, hay tejidos naturales y hay tejidos que son especialmente tratados para exterior, como pueden ser esta colección que tenéis aquí, que aquí podemos jugar con rayas, con cuadros, con tejidos lisos, con diferentes colores, y todo esto es para exterior. Podemos conseguir una combinación de colores muy agradable y acorde con el entorno en que estamos acoplando este mobiliario de exterior. Entonces, también tener en cuenta que hay tejidos especiales para exterior que no tienen por qué ser plásticos. Son aspectos muy naturales y que quedan muy cálidos y quedan muy agradables y sobre todo fáciles de limpiar, de que se sequen y que no haya ningún tipo de problema por estar en contacto con el agua. Eso tenerlos también en cuenta. Visto esto, que podemos encontrar muchísima variedad de tejidos, tenéis que tener en cuenta también los diferentes modos de poder poner una cortina. Siempre os digo que hay que aprovechar la altura. La altura es muy importante. ¿Por qué? Porque si ponemos una cortina baja, vamos a achatar el espacio, vamos a cerrarlo y no es lo que pretendemos. Siempre tenemos que buscar la amplitud, tanto visual como de luminosidad, ¿vale? Mucha amplitud, la luz nos da mucha amplitud y tenemos que aprovecharla. Y las cortinas tienen que ser altas. ¿Para qué? Para que nos den altura, nos den diferencia entre suelo y techo, ¿de acuerdo? Es mi punto de vista y creo que ahí es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de la estética de este proyecto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas. Antiguamente existían los cortineros, que hoy se han modernizado, son pequeñas franjas que se dejan en la obra, donde incrustamos el riel, donde incrustamos el enrollable o donde podemos poner las lamas. Porque en las obras todo cambia, todo evoluciona, todo mejora, evidentemente. Entonces, tener en cuenta una cosa, según la pared, según donde se va a poner esa cortina, tenemos que valorar cómo se va a poner y cuál es la forma más funcional de colocarla y cuál es la forma que mejor va a quedar. Ahí, como os digo, están las barras, los rieles, los enrollables, los estores, hay muchas, es cuestión de valorarlo. Siempre es importante que os dejéis aconsejar por un profesional, que os pueden dar diferentes opciones dentro de un mismo problema para que podáis elegir. No todo vale, no todo sirve, pero sí podemos dar varias opciones para que podáis elegir. Me gustaría también que, al ser un tema muy amplio, y no quiero mostraros
realmente lo que es el tejido en sí. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay rayas, hay flores, hay 20.000 diseños, igual que en la ropa, que podemos combinar. Es cuestión de, a mí me gusta normalmente ir cogiendo las telas e ir poniéndolas una al lado de otra para ir combinando colores, cazando y que todo vaya en línea, que no me chirríe nada. Entonces, os digo, os dejáis aconsejar por profesionales siempre bajo vuestro gusto y lo que a vosotros realmente os guste y estéis buscando. Me gustaría también comentaros que podéis dejarme cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier tema que queréis que tratemos y que os queráis que pueda solucionaros o abriros un poco el campo de visión de ese problema, me lo podéis dejar en nuestro Instagram o en nuestro Facebook de Muebles Jara. Yo ahí lo puedo leer y os puedo contestar e incluso podemos valorar el hacer un programa para poder solventar esas dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, hablando y resumiendo un poco el tema de hoy, las cortinas hay mucha variedad. Os recomiendo el poliéster por el tema de limpieza cuando somos alguien que está trabajando, tenemos poco tiempo, estamos mucho tiempo fuera, tenemos una cortina fácil de limpiar y no nos va a dar ningún tipo de problema a la hora de poderla montar y demás. Tener en cuenta el tipo de tejido, tener en cuenta la composición, colores, el tejido del sofá, tejido de cojines, alfombras, todo eso va enlazado, tapicería, en los dormitorios tenerlo en cuenta para los cabeceros que se pueden tapizar y hay muchísimas telas que quedan espectaculares y no necesitamos que sean muy vivas de color y sobre todo, como siempre, las alturas de las cortinas, tenedlas muy en cuenta para no achatar la habitación. Como os digo, cualquier consulta que tengáis podéis llamarme. Soy Isabel Martín y estoy encantada de estar con vosotros.